Dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, San Lucas 1:37. Porque nada hay imposible para Dios. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a que sea pues el Señor usando mi vida, ¿verdad? Y vamos a orar. Señor Jesús, en esta noche gracias te damos por la oportunidad, Padre Celestial, que tú me das de compartir, Señor, tu palabra. Que seas tú llevando esa palabra, Señor. Que sea esa palabra, Señor Jesús, redarguyendo esos corazones. Si hay enfermos, Señor Jesús, que seas tú tocando, Señor, esas vidas. Si hay problemas, si hay dificultades, que seas tú, Señor, tomando, Señor, cada caso, tomando, Señor, cada petición, Señor Jesús. Sabemos que para ti no hay nada imposible. En el nombre de Jesús, amén y amén. Dice la palabra del Señor que nada hay imposible. Y así, hermanos, como este versículo, podemos nosotros, como hijos de Dios, creer. Decía mi hermana, pues, que qué enfermedad, ¿verdad? Hay diferentes clases de enfermedades, diferentes clases de dificultades, de situaciones que como seres humanos nosotros pasamos en algún momento, pero dice la palabra que para Dios no hay nada imposible, ya sea una enfermedad, ya sea familiar, económica, Dios todo lo puede. Y así, hermanos, nos vamos a ir a en San Lucas, nos vamos a ir en el versículo 8. En el versículo 8, y vamos a tomar esta porción de una mujer valiente, de una mujer que se levantó por esa bendición, por esa sanidad. Y vamos a estar leyendo en el San Lucas 8:40. Ahí vemos dos acontecimientos que el Señor una vez más hizo en la vida de estas personas. Y antes dice la palabra en el capítulo 8, versículo 43, dice, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Podemos ver nosotros a esta mujer, pero más adelante podemos ver nosotros en el capítulo 22 aquel acontecimiento cuando Jesús va en esa barca, cuando aquellos discípulos van con Jesús y de alguna manera se levanta esa tempestad allá en en esta porción nos habla de que iban en una barca. Y dice la palabra de Dios que tuvieron miedo. Se levantó una tempestad, unas olas, y los discípulos tuvieron miedo. El Señor dice que iba dormido. Y el Señor, hermanos, como Él todo lo puede, Él es soberano. Ellos sintieron miedo, como alguna vez nosotros en alguna ocasión hemos sentido miedo por alguna dificultad. Pero dice que el Señor se levanta, le habla a las olas, al mar, y dice que hubo una gran bonanza. Quizás para esos hombres quizás no entendían lo que en ese momento Dios había hecho, Jesús había hecho. Y después está el otro relato de este hombre de una región de Gadara. Dice que cuando Jesús entra a esa región, dice que le sale en un encuentro un hombre endemoniado. Y qué poder nosotros podemos, cuando leemos la palabra de Dios, qué poder hay en el Señor, que dice que los demonios cuando lo vieron, dice que aquí dice la palabra, ¿qué tienes conmigo? Ya conocían, los demonios conocían a Jesús. Pero dice que aquí más adelante relata que dice que este hombre vivía en los sepulcros. Pero lo más interesante y lo más podemos decir nosotros,
que el Señor hace que los demonios huyan. Y ese es el poder de nuestro Dios, que no hay nada imposible. Ese hombre quedó libre, libre. Así como podemos ver en esta barca, que esos hombres se salvaron. Y es el poder de nuestro Dios. No sé esta noche cuál sea la dificultad. Yo conozco mi dificultad. Yo conozco cómo he venido esta noche. Y yo sé que para Dios no hay nada imposible. Y más adelante en el capítulo 40 podemos ver que dice que aquellos discípulos, aquella multitud, dice que esperaba al maestro. Esperaba a Jesús, y dice que un hombre se le acerca y le rogó que fuera a la casa porque tenía una hija que estaba a punto de morir. Y podemos ver en ese momento cuando una mujer, esa oportunidad llega a esa mujer, así como muchas veces ha llegado a nosotros las oportunidades, y hay que aprovechar las oportunidades. Si venimos a este lugar, hermano, es con un propósito. No venimos por casualidad, sino que vengamos con ese propósito. Todos tenemos dificultad. Hay, hermanos, ¿por qué decirle orar? ¿Por cuánta enfermos? Porque hay en nuestra congregación enfermos. Necesitamos salud, necesitamos que Dios obre en cada uno de nosotros. Se necesita liberación, hermano. Se necesita, hermano, que nos levantemos, que busquemos a Dios día con día, porque los días están más cerca. Cristo pronto viene. Y aquí podemos ver nosotros, voy a agarrar el versículo 43, que dice: pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, era bastante, 12 años, hermanos, 12 años de padecer de ese flujo de sangre. Pues para ese tiempo, dice la Biblia, que era muy difícil para una mujer, por las leyes. Una mujer tenía que estar apartada. Ahí en Levítico dice que cuando una mujer estaba en su periodo, tenía que estar apartada por 7 días. Y todo lo que ella tocaba era impuro, era inmunda. Así lo dice el Señor. Esa mujer era impura. Y si dice nos vamos a ir para que en las crónicas, busquemos crónicas. Nos vamos a ir, Levíticos, hermanos. Nos vamos a ir en el capítulo 15, capítulo 15, versículo 19, para que veamos cómo eran las leyes. Y dice aquí que cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que le tocare será inmundo hasta la noche. Y nos vamos a ir al 25, y dice 15, 25, y la mujer cuando siguiere el flujo de su sangre por muchos días fuera de su tiempo o de la costumbre, o cuando tuviera flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esa mujer era inmunda, llevaba 12 años, hermanos, siendo inmunda. Aquí lo dice la palabra. Y me imagino que esta mujer no era fácil su vida. Era difícil llevar, y primeramente por la sociedad, primeramente quizás familiar, emocionalmente, era muy difícil para esta mujer. 12 años con flujo de sangre, físicamente esta mujer quizás débil, sin fuerza, quizás aquel cuerpo quizás
quizás decaído, con anemia, podemos decir, en su cuerpo físicamente, es mal. Sufrir, hermanos, pues para ese tiempo era muy difícil. Dice la ley aquí en Levíticos que tenía que ser apartada, tenía que ser excluida. Pero 12 años era mucho. 12 años, aquí no dice si estaba joven, si ya estaba, de unos 30 años, la Biblia no lo dice, pero que era una mujer que llevaba 12 años de padecer. ¿Y qué, hermanos, podemos decir nosotros cuando se nos ha presentado una enfermedad, verdad? Tal vez no de esa índole, pero tener una calentura, tener una gripe una semana, sentimos que nos morimos. Nuestro cuerpo se va agotando, sea cual sea la enfermedad, no solamente esa, sea cual sea la enfermedad. Pero esta mujer llevaba 12 años, su cuerpo débil, opacada, sin fuerza, pero se levanta en fe. ¿Cuánto tiempo esperó al maestro? ¿Cuántas oportunidades esta mujer o ella decía, cuándo se me llegará ese tiempo? ¿Cuándo, Señor, voy a ser sanada? Porque al final dice que era un azote. Dice en San Marcos, porque esta porción nosotros la encontramos en Mateo, en Marcos y en Lucas. No era fácil llevar o lidiar con esta enfermedad. Y dice aquí la palabra de Dios, pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años. Y cuando eso sucede, hermanos, existe, o nosotros como mujeres sabemos que existe la ausencia de ovulación. No hay ovulación. Eso quería decir que si esta mujer, porque no lo dice, tenía esposo, difícilmente podía quedar embarazada, difícilmente podía tener hijos. Era algo difícil para esta mujer. No le permitía poder quedar embarazada, no le permitía pues tener sus hijos, y quizás ella soñaba quizás tener algún día hijos. La Biblia no dice que si tenía hijos, no dice la edad, pero me imagino que tal vez estaría joven. Y dice la palabra de Dios, podemos decir, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Esta mujer acudió a médicos, acudió a especialistas. En ese tiempo quizás no estaba tan avanzada como hoy la ciencia, pero en ese tiempo esta mujer dice que recurrió a los medios, lo que ella pues podía, lo que tenía en sus manos, porque ella quería ser sanada. Quería ser sana. También, hermanos, podemos aparte de su estado, el desprecio de la sociedad, el desprecio quizás de su familia, porque no podía estar reunida, no podía ir al templo a adorar. Pero ella decidió ir y dijo, bueno, pues tengo que ver qué recursos, porque yo quiero ser sana. Así como cada uno de nosotros buscamos cada día la presencia del Señor para que el Señor haga un milagro. Y dice que ella
dice aquí la palabra, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía. Todo había gastado. Y en más de alguna ocasión, nosotros hemos acudido a médicos, hemos acudido a especialistas. Pero fíjese que hay algún detalle aquí que dice la palabra, y que había gastado en médicos todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada. Cada día iba peor la cosa, cada día iba mal. Y es bien triste, podemos decirlo así, cuando el médico te da un diagnóstico y te dice, mira, los exámenes salieron mal. Mira, esto no tiene cura. Estás desahuciada. Entonces dice que cada día esta mujer iba mal, iba peor. Pero ella había buscado, dice, por todos los medios, había ido, había gastado su dinero, quizás tenía alguna propiedad y quizás la había vendido, había gastado los recursos que ella tenía. Pero esta mujer oyó de un hombre. Yo no creo que no haya oído de ese hombre que tiene poder. Así como nosotros hemos venido a buscar esa misericordia, a buscar con fe. Y por eso nosotros tenemos que levantarnos en fe. Las mujeres valientes. Esta mujer se levantó, esta mujer tuvo esa valentía, no importando la multitud. Ya más adelante lo vamos a ver. Ella, la visión, el objetivo era Cristo. Decía, si tan solo tocare el borde de su manto. Y dice aquí la palabra, y por ninguna había podido ser curada. Nadie le daba un diagnóstico bueno. Y muchas veces así pasa. Cuando nosotros vamos al médico, mire, yo sé que el Señor en mi vida va a hacer un milagro grande. Y yo le pido al Señor, Señor, tú vas a tener el control. Tú vas a tener el control, Señor, de mi glándula. Porque ya me dijo, mira, la glándula, la tiroides, mira, ya trabajó mucho, porque trabajó mucho. Ahora se ha quedado ya trabajando menos. Y entonces estoy en ese proceso que yo le creo al Señor. Yo le creo al Señor que Dios va a hacer una obra en mi vida. Porque yo llegué donde el médico y me dijo, mira, esto es la tiroides. Yo iba muriéndome. Mi esposo es testigo, él me llevó. Y yo salí cuando me dieron ese diagnóstico. Porque yo decía que era mi garganta. Cuando yo salgo, hermano, yo salí llorando de ahí. Porque los médicos así son. No te dicen ahí, ¿verdad? Sobándote. Mira, pero te vas a curar. No, ellos son así. De un solo, no, mira. Y en la forma en la que te dicen. Y eso como seres humanos, te duele. Y me dice, mira, la tuya es la tiroides. Y ahí viene cuando uno como siervo, como creyente, tiene que estar bien enraizado, porque viene el enemigo y te empieza a hablar, empieza tu mente a maquinar, que de aquí no vas a pasar, que te vas a morir, que es cáncer. Así es el enemigo. Y eso fue lo que me dijo la doctora. Mira, si lo tuyo es la tiroides, inmediatamente los exámenes y una ultra. Hermano, yo salí llorando de ahí. ¿Por qué? Porque solo en mi mente pasó lo que había pasado Brian, que no fue nada fácil para Brian. Entonces empezó mi mente a trabajar
Y yo dije, ay, entonces me voy a morir. Yo no me quiero morir, decía. Vienen momentos así en nuestra vida. Pero Dios es un Dios que todo lo puede. Me hicieron los exámenes, hermano. Empecé a hacerme exámenes y me dice la doctora cuando me hicieron, porque me hice una ultra. Pero mira, me dijo, pero no es cáncer. Así me dijo, pero no es cáncer. Y yo, con miedo, ¿verdad? Así, hermanos. Y entonces yo venía, hermanos, por eso cuando vengamos a este lugar es de aprovechar. Y yo venía, hermanos, afligida. Yo venía afligida a este lugar y yo le decía, Señor, yo sé que tú puedes. Hemos visto milagros, hemos oído esos testimonios, Señor. Y yo uno de esos quiero. Y el Señor ya había hablado conmigo, te voy a hacer otro milagro, te voy a hacer otro milagro. Desde diciembre me venía diciendo, te voy a hacer un milagro. Cuando yo vengo, hermanos, a este lugar, dice el pastor, dándole la bendición a otra hermana, le dice, te voy a dar un regalo. Y yo dije, este es mi regalo, porque el siguiente día me tocaban los resultados, ir con la doctora. Este es el mío. Yo lo agarré y fui con la ultra y fui con los exámenes. Y ella los vio y se queda sorprendida. Y me dice, mira, no tenés nada. Mira, no tenés nada. Y ese es el Dios. Ese es el Dios grande que nosotros tenemos. Hermano, ¿qué hay para Dios que no sea posible? No hay nada. Dice que para Dios todo lo es posible. Ya sea una enfermedad, ya sea, hermanos, problemas, dificultades, problemas espirituales. A veces el médico y dice, mira, pero yo no sé qué es lo que tenés. Pero Dios sí sabe. Pero Dios sí sabe. A veces son de la mente. A veces uno se siente enfermo de la nada. Pero ahí es donde Dios actúa y nosotros debemos de pararnos firmes. Pero a veces, decía mi hermano Julio, a veces somos cobardes. Y Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Sí, hermanos, a veces nos acobardamos. Le tenemos miedo a la multitud. Esta mujer no le tuvo miedo a la multitud. Esa mujer caminó, abrió paso, abrió el camino y no le importó. Y así, hermanos. Yo digo, Señor, tú has sido bueno conmigo y con mi familia. Yo he visto milagros, Señor, en mi vida, en salud, con mi hija. Yo he visto la mano de Dios. El doctor dijo sinusitis crónica con una distrofia. Y vacunas. Eso es lo que dijo el médico, pero Dios no es así. Dios cambia el diagnóstico, te cambia la mente. Cambia, transforma. Pero Dios, hermano, hizo la obra. Ahora ya mi hija ya no necesita vacunas. Para la gloria y la honra del Señor. Hicimos como esta mujer. Acudimos. Usamos ahí los medios. Hicimos lo humanamente posible. Así como esta mujer hizo humanamente posible de buscar la cura. Pero no la encontró. En las madrugadas yo le decía, Señor, ese diagnóstico tú lo vas a cambiar. Y esa oración que tú la haces a cualquier hora, hermano, a la madrugada. Fíjate, en la madrugada es cuando esa intimidad del Señor, mueves la mano de Dios en la madrugada. O en cualquier hora. Pero yo en la madrugada, yo le decía, Señor, ese diagnóstico, porque a mí me afligía.
porque ella era distrofia, no sé, yo creo que es operación, era operación. Hicimos como padre, hicimos humanamente, hemos hecho todo lo posible, Señor, pero ahora encárgate tú, Señor. Y así fue, hermanos, el Señor hizo la obra. El Señor ha hecho la obra en mi vida y yo sé que también en la tuya la va a hacer. Y dice aquí la palabra de Dios que ella había gastado todo lo que tenía, pero no le iba bien, dice que iba peor. Peor, dice que iba esta mujer. Pero algo pasó en ella. Algo ahí en su corazón la movió. Así como nos tiene que mover. O ya sea que te mueva la enfermedad, la dificultad. Pero antes que eso suceda, si estás sanito, muévete. Si estás con buena salud, levántate. Dice aquí la palabra, y tenía, y había gastado en médicos todo cuanto tenía, y por ninguno había podido ser curada. Nadie había dicho, mira, toma esto. Este es tu diagnóstico. Nadie podía en aquel tiempo. Pero esta mujer dice, y iba en San Marcos, iba peor. Cuando nosotros buscamos o nos alejamos de buscar a Dios en la dificultad o lo que sea, hermano, enfermedad, dice que esta mujer iba peor. Y muchas veces nosotros no buscamos a Dios, sino que nos vamos donde nos dice, mira, allá donde el naturista, allá mira donde el curandero que te haga unas limpias. Muchas veces, no aquí, ¿verdad? No aquí. No, hermanos, muchas veces buscamos otros medios. Buscan otros medios. Buscan quien los sobe. Pero cuando la respuesta, hermano, está en Cristo Jesús, cuando la salida está en Cristo Jesús, buscan otros medios. Cuando aquí está la medicina, cuando nosotros buscamos más de la presencia del Señor, el Señor se mueve. Cuando tú le buscas al Señor de todo corazón, cuando tú le buscas en la intimidad, aquí dice la palabra del Señor que salió poder de Él. Saquemos poder del Señor. Cuando nosotros le busquemos, hermano, no vengamos solo voy a ver qué pasa. No, con ese propósito, con un propósito. Señor, ¿qué me vas a decir hoy? Señor, yo vengo a alabarte, yo vengo a bendecir tu nombre. Dice que esta mujer iba peor, pero recapacitó, volvió y dijo, no, yo sé que hay un Dios grande, yo sé que hay un Dios que todo lo puede. Dice aquí la palabra en el 8:44, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Pero fíjese que aquí en San Mateo 9:21 dice, si ella decía, si tocare solamente sus bordes del vestido de su manto, seré salva. Ella iba con esa expectativa, con esa visión cuando vio la multitud y vio a Jesús y no le importó ser apedreada porque era una mujer inmunda. No le importó ver la multitud. Dice que ella abrió paso, abrió ese camino y dijo, allá está Jesús. Y si son tan solamente, dijo ella entre sí misma, si tan solamente tocar el borde del manto seré salva. Y esa es la visión que nosotros como hijos de Dios debemos de tener.
de decirle, Señor, aquí estoy. No importando cómo esté, Señor, yo aquí estoy. Aquí como, Señor, como tú me miras. No con fingimientos. Señor, aquí yo me presento tal y como soy. Así de llegarle al Señor. Señor, tal y como soy. Si he pecado, Señor, aquí estoy. Si te he fallado, Señor, aquí estoy. Porque fallamos, pecamos. Y el Señor, mira, el Señor no le podemos engañar. Él conoce nuestra vida, conoce nuestros pensamientos, conoce las intenciones de llegar y decirle, Señor, aquí estoy. Señor, aquí estoy, heme aquí. Y dice la palabra, si tocare solamente el borde de su manto, seré salva, seré sana. Y ella no le importó o Cristo o seguir enferma, o Cristo o seguir con lo mismo, con la dificultad, o Cristo o seguir con el pecado, o Cristo o la muerte. Porque esta mujer, si seguía así, lo que le esperaba era la muerte. 12 años era mucho. 12 años con flujo era mucho. Era para morirse. Pero el Señor nos da vida. Y nos da vida en abundancia, hermanos, para que le sirvamos. Y dice que ella se va y ve al maestro y dice entre sí, si solo tocar el borde de su manto, yo voy a ser sana. Yo voy a ser salva. Muchas veces el médico te da unos diagnósticos terribles. Te da, hermanos, no te da esperanza. No da esperanza el médico, pero Dios sí. En Él tenemos esperanza nosotros. Y esta mujer siguió, caminó, avanzó. Y nosotros también tenemos que avanzar, de seguir, de no quedarnos, de no estancarnos, sino que seguir a la meta, seguir a Cristo, seguir el blanco perfecto que es Él. Y esta mujer dice que decía en su corazón, si solo tocar el borde del Señor, yo voy a ser sana. Si solo yo tocare, pero no se quedó, si solo fuera, si tal vez lo toco, no. Ella se levantó, ella tomó esa fuerza y dice que empezó a ir con el maestro. Y dice la palabra aquí en San Lucas, dice, y se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Abrió ese paso entre la multitud y no le importó la multitud, sino que abrió paso, abrió camino. Y dice que se dirigió a Jesús y dice que tocó el borde de su manto. Y eso es lo que nosotros, hermanos, día con día, que tenemos esa esperanza de gloria, no perder, hermanos, de vista, esa vista espiritual, no perder, hermanos, esa dirección, sino que seguir, avanzar, donde está, hermanos, está todo, está hermanos, la salud, está la salvación. Y muchos necesitan, hoy en día, hermanos, necesitan con urgencia a Cristo. Necesitan con urgencia, si están enfermos, si están deprimidos, si hay alguna dificultad, con urgencia necesitan a Cristo. El mundo necesita a Cristo. Hay enfermedades espirituales. Hay enfermedades que el médico dice, no, mira, yo no sé qué es lo que tenés. Yo no sé. Ayer hacía mención el pastor de una hermana que el médico
dijo, mira, yo no sé qué tenés. No sé. Lo fuimos a ver con mi esposo al hospital de diagnóstico. Y ella muriéndose. Y le digo, ¿y qué te dijeron? Nada, que no tengo nada. Pero yo me muero. Pero yo siento que me muero. Vamos a la iglesia. Y venimos a la iglesia, mi hermana Victoria. Venimos a este lugar y esa mujer fue libertada. Esa mujer no era una enfermedad física. Esa era una enfermedad espiritual. Algo, hermanos, algo que la ataba. Y así hay mucho. Y eso nosotros debemos de decirle y orar y decirle, Señor, como decía mi hermano, no somos esclavos. Y muchas veces el diablo te quiere atar, te quiere encadenar, aprisionar. Y nosotros debemos de acercarnos a Cristo, de buscar esa cura. Donde la encontramos, aquí la encontramos. Aquí la encontramos. Donde tú le invoques, ahí encontramos esa cura. Y dice que esta mujer vio a Jesús, no le importó la multitud. Y ella sabía a lo que había ido, de tocar ese borde de ese manto, porque ella quería recibir la salvación, la sanidad. Ella quería recibirla. Dice aquí más adelante, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto, y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Mire, 12 años habían transcurrido y dice que en un instante Dios hace la obra. En un instante Dios te puede, ahorita hermano, sea cual sea la dificultad con lo que tú hayas venido este día, en un instante el Señor toca. En un instante el Señor te tiene la solución. En un instante Dios te puede liberar. En un instante el Señor te puede salvar. En un instante. Dice que fueron 12 años. 12 años con ese azote, con ese malestar. Y en un instante el Señor dice que cerró esa fuente. Dice aquí la palabra, y al instante se detuvo el flujo de sangre. La fuente de su sangre se había secado. Ya no había desaparecido. Todo ese malestar, toda la angustia que esta mujer tenía, ella sintió en el cuerpo. Ella sintió en el cuerpo que ella había sido sanada. Dice, ¿cuánto tiempo? Y podemos decir nosotros, ¿cuánto tiempo llevamos? ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y nosotros venimos arrastrando. Y nosotros ahí no se nos olvida cuánto tiempo llevamos nosotros. Ay, pobrecito yo, pobrecito de mí. ¿Cuánto tiempo? Y esta mujer esperó 12 años. Y dice que al instante el Señor hizo la obra. Y esa es la convicción que como hijos de Dios debemos de tener. No andar, hermanos, jalando aquellas maldiciones. Allá esas maldiciones generacionales. Sino que soltarlas, dejarlas y tocar a Jesús y acercarnos a Jesús. Dice aquí que al instante se detuvo el flujo de sangre. La fuente de su sangre se secó. Y como Dios todo lo sabe, no le podemos mentir, no podemos engañar al Señor. Dice aquí en el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? ¿Quién me ha tocado? Hermanos, el Señor sabía, fíjense que el Señor sabía, pero Él hace esa pregunta, ¿quién?
me ha tocado. Y dice que los discípulos y los que estaban ahí le dicen, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién te ha tocado? Mire, dice, ¿quién te ha tocado? Pero el Señor sabe cuando le llegamos a Él, cuando llegamos con fe, con esa convicción. Y el Señor dice, ¿quién me ha tocado? Estaba la multitud y lo apretaban, lo tocaban a Jesús. Pero algo pasó ahí. Y Jesús bien conoce cuando tú le llegas con fe, cuando tú le llegas con aquella sinceridad, Señor, y dice, ¿quién me ha tocado? ¿Quién? Dice aquí, ¿quién es el que me ha tocado? Y fíjate que muchas veces podemos decir, personas que van y quieren escuchar a Jesús, pero son pocos los que se quieren acercar a Jesús. Son muchos los que quieren escuchar a Jesús, pero son pocos que se quieren acercar a Jesús. Son pocos. Y nosotros, hermanos, aquí podemos ver el poder de Dios, que no hay nada imposible. No hay nada imposible y el Señor conoce y dice, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos dicen, y dijo Pedro y los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Mire, de esos pocos, no de esos muchos, de esos pocos, nos acerquemos cada día más al Maestro, con esa convicción, con esa fe. Y muchas veces nosotros le decimos, Señor, aumentanos la fe. Señor, danos fuerza, porque en nuestra vida vienen situaciones difíciles y mengua, nuestra vida espiritual mengua. Pero hay un Dios que nos da fuerza. Hay un Dios que todo lo sabe y que todo lo puede. Cuando le llegamos con esa sinceridad, Señor, cuando nos disponemos, porque es de disposición al Señor, de buscar al Maestro cada día. Y el Señor, como dice aquí la palabra, ¿quién es el que me ha tocado? Y que diga el Señor, ¿quién me ha tocado? Que diga de nosotros, ¿quién me ha tocado? Que le lleguemos con fe cada día al Señor. Y dice más adelante, y negando todos, dijo Pedro a los que con él estaban, Maestro, la multitud te aprieta y te oprime. Y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Ese es el poder de Dios. Mire, el poder de Dios cuando tú le llegas al Señor, no importando si estás débil, si te sientes oprimido, y tú le llegas al Señor y Él dice, y el Señor dice, ¿quién es el que me ha tocado? Porque poder ha salido de mí. Poder ha salido de mí. Cuando oramos y le clamamos al Señor, porque mire, a Dios nosotros no le podemos mentir. Él conoce y Él quiere que de nosotros, que nosotros hablemos, que nosotros nos sinceremos con el Señor. Y dice aquí, ¿quién es el que me ha tocado? Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Y cuando eso sucede, cuando dice poder ha salido de mí, es porque algo ocurre. Es porque algo, hermanos, algo tiene que ocurrir. Y esta noche yo no lo dudo, que algo va a ocurrir, porque dice aquí la palabra, porque Él, dice aquí,
porque he conocido que ha salido poder de mí. El Señor tiene planes benditos con nosotros. El Señor tiene planes de bien y no de mal. Él es rico en misericordia. Él es rico y abundante. Y Él lo que desea es, mire, que estemos con salud, que estemos bien. A Él nada le cuesta. Eso es lo que Él quiere. Mire, dice aquí la palabra, porque ha salido poder de mí. Y cuando tú le llegas, se complace el Señor y dice, ¿quién me ha tocado? Porque he sentido que poder ha salido de mí. Cualquiera sea la dificultad, cualquiera sea la enfermedad, el Señor está dispuesto. Él no se niega, el Señor está dispuesto a hacer en nuestra vida, mire, hacer familias victoriosas. Sabe que hay enfermedades que la medicina, que ni la ciencia la puede curar. Tuve la oportunidad la semana pasada de estar con una familiar. Ella venía de Estados Unidos y me dice, mira, vengo donde el odontólogo, me venís a traer. Vaya. Y en el camino, hablando, y me dice, vine donde el odontólogo, me tenía que hacer un procedimiento y me dijo, mira, tenés muela para años, yo no tengo nada. Y mira, yo sentía allá en Estados Unidos que yo ya me veía así y me mandan para acá y yo no tengo nada. Y me dice el doctor, no tienes nada, tu muela está buena. Y mi esposo le dice, Dios te trajo por un propósito. O sea, hay cosas, hermanos, que nosotros no entendemos. Y me dice, y yo vine y no tengo nada. El seguro allá me vio y me dijo, mire, es una endodoncia, váyase para su país, ahí es más barata. Pero vengo y me dice, yo no tengo nada, pero yo me dolía. O sea, son cosas, hay enfermedades, hermano, que quizás, no sé, pienso yo, que quizás el enemigo quiere ahí minar. Y le decimos con mi esposo, pero no te tomes como que perdiste el tiempo, no, tómatelo como un descanso porque Dios conoce, hermanos. Dios conoce dónde te va a llevar, Dios conoce, hermano, los planes de Él son perfectos y nos dice, oren por nosotros, oren por mí. Y ella me contaba la dificultad. Mira, yo quizás voy a ir a un psicólogo. Y yo le decía, psicólogo, entonces estás mal, le dije yo, entonces estás mal si es un psicólogo. Yo le decía, no te preocupes, vamos a orar, porque ya es cosa ya de hermano, espirituales. Pero el Señor tiene la cura para todo eso, hermano. Ni un psicólogo te puede curar, ni un especialista te puede curar. Solo Dios te puede curar. Solo Dios puede hacer el milagro. Si hizo que una tempestad, esas olas altas, fueran bonanza, ¿cómo Dios no va a actuar? ¿Cómo Dios no va a escuchar tu oración? ¿Cómo Dios no va a oír la petición que tú le estás haciendo? Dios es un Dios poderoso. Ese es el Dios que nosotros creemos. Y mira, dice aquí, porque poder ha salido de mí.
Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies. Y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Entonces vio, dice, que no había quedado oculta. Entonces, cuando el Señor toca la vida, hermanos, no hay nada oculto, no hay nada por qué mentir. Tienes que decir la verdad. Mira, dice aquí, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y esos son los milagros que Dios hace. Cuando haya en nosotros, hermanos, aquella bendición, aquello, hermano, que el Señor ha hecho en nuestra vida, debemos de hablar, de glorificar cuán grandes cosas Dios ha hecho en nuestra vida. Dice que esta mujer se postró delante de él, temblando, temerosa. ¿Qué era lo que le iba a decir el maestro? Porque ya toda la multitud ya se había dado cuenta. No quedó oculta. Dice que se postró a sus pies. Se postró a sus pies y dice aquí la palabra, y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y eso es lo que nosotros debemos de cada día, hermanos, de no tener miedo, sino levantarnos y confesarle al Señor y decirle. Y muchas veces nosotros decimos, Señor, pero tú ya lo sabes. No, pero el Señor le gusta que nosotros le hablemos. El Señor le gusta que haya esa comunicación entre nosotros, entre Dios, entre nosotros. Y dice aquí vino temblando y postrándose a sus pies y le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Esta mujer no se quedó callada. Ella le declaró todo al Señor, cómo ella había sido sanada. Quizás le dijo, Señor, maestro, llevo 12 años de estar en esta condición, pero hoy tú me has sanado. No le ocultó, le dijo toda la verdad. Y así debemos de llegarle a nosotros, a nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores, de no ocultarle nada, de decirle todo al Señor, de decirle, Señor, hasta lo íntimo, hasta lo más profundo. Pues Él ya lo conoce, pero Él quiere que nosotros hablemos. Él quiere que nosotros expongamos. Y dice que ella no quedó oculta. No, dice aquí la palabra, y postrándose a sus pies le declaró delante de todo el pueblo porque causa le había tocado y al instante había sido sana. Y dice en el 48, y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz, ve en paz. Nos da a nosotros esa confianza, nos da a nosotros, mire, aparte de la salvación, aparte de la sanidad, nos dice que nos vayamos en paz, que nos vayamos tranquilos. Y allá en San Marcos dice, queda libre y queda libre de este azote, de este tormento, porque era un tormento para ella 12 años. Y eso es lo que dice aquí la palabra. Y él le dijo, hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Y muchas veces eso es lo que en nuestra vida necesitamos, la paz. Y nos dice el Señor que vayamos en paz, así como le dijo a esta mujer, ve en paz, queda libre de este azote. Tu fe te ha salvado. Así, hermanos, vamos a poner...